Reiterados buenos días y bienvenidos todos a esta reunión tan interesante como ustedes lo pueden notar, porque se trata de reflexionar. En el caso que tenemos en estos momentos, justamente tenemos estudiantes, por supuesto, ansiosos, ¿no es cierto?, de poder reflexionar debidamente sobre las diferentes problemáticas que tenemos en nuestro entorno. Bueno, dicho esto, entonces vamos a invitar a nuestro primer ponente, que es el doctor Vázquez Sánchez, ¿no? Él es docente de la Universidad Nacional de San Marcos. Entonces, tiene el siguiente perfil en cuanto a su profesión de filósofo. Él es bachiller en filosofía, luego magíster también en filosofía y luego doctor en ciencias ambientales, docente ordinario de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por supuesto, también tiene diferentes autorías en distintos textos, libros y temas ambientales. Actualmente director del Centro de Red Social y Extensión Universitaria en la Facultad de Geología y Metalurgia, Minas y Geográficas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para lo cual invitamos al doctor Vázquez Sánchez y para lo cual pido fuertes aplausos. Bienvenido, doctor. Buenos días con las autoridades de la Escuela, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la Escuela de Filosofía. Es interesante esta presencia, abordar un tema muy importante. Estimados docentes, estudiantes, les pediría una atención. Después ya chatean, ¿no? Están en el WhatsApp, porque lo que se va a mencionar en esta plenaria o en esta presentación tiene que ver con un problema, como mencionaron los directores, y desde el campo de la filosofía, de estas reuniones, cómo tratamos de resolver aquello que nos puede afectar en el presente y en el futuro. He preparado un escrito. A veces la memoria en mi persona no es muy rápida como los dispositivos electrónicos, y me he tomado el tiempo para reflexionar sobre este tema importante. Me gustaría que vean esta imagen, que es bastante interesante. ¿Qué tendrá que ver la ética con la ecología? ¿Por qué abordar sobre la ética ecológica? ¿Hacia dónde nos puede llevar a reflexionar? ¿Por qué en los centros educativos, universitarios, centros de investigación en el Perú y en el mundo se viene abordando o profundizando sobre la ética? Cuando nos remitimos a la ética nos podemos remitir a Aristóteles, ¿no? Y hay una historia occidental, pero es interesante no abordar esa historia occidental, sino los problemas actuales, pero recogiendo también los conceptos y las categorías, como la Estajilita lo mencionaba. Hay una presentación que voy a hacer ligeramente, donde esta ponencia yo menciono que se marca dentro del ámbito teórico y práctico de la ética ecológica, que va a enfatizar su diferencia con las éticas antropocéntricas, el ser humano sobre todas las cosas, sobre los bienes de la naturaleza, ¿no? Voy a abordar en ello, así como el enfoque de la axiología, el tema de los valores y su sentido y sentido de sujeto del estudio. Esta introducción que estoy narrando tiene como finalidad notar que la ética dominante, el utilitarismo, tiene errores conceptuales y prácticos frente a las cuales la ética ecológica tiene una perspectiva mejor argumentada. Entonces, con ello que menciono acá, se arguye la plausibilidad de la justicia ecológica, consecuencia de una tesis sobre mi maestría en filosofía, reemplazando de esta ética antropocéntrica. Acabo de acordarme que la próxima semana creo que va a haber un congreso internacional sobre
justicia ambiental, dirigida por la Corte Suprema. Sería interesante que en esa conferencia o en ese congreso se aborde estos términos, ¿qué es justicia ecológica? ¿No? Esperemos que así sea y la universidad sea invitada en este congreso internacional. Esta imagen es interesante, ¿no? La comunidad andina declara que el Estado peruano ha incumplido su política de lucha contra la minería ilegal. El día miércoles acaba de salir una decisión en la comunidad andina de naciones. Y acá tiene que ver mucho con asuntos del Poder Judicial, Ministerio Público, Congreso y otras instituciones, ¿no? Que escuchamos mucho el asunto de extinción de dominio. Pero me gustaría que nos centremos en esta imagen, ¿no? Porque es lo que va a tratar esta ponencia. Esta ponencia tiene esta estructura. Vamos a hablar sobre el fundamento y la finalidad, la crítica al antropocentrismo, el valor intrínseco de la naturaleza, un valor en sí mismo, la justicia ecológica y las obligaciones morales hacia una superación del antropocentrismo, principios esenciales de la ética ecológica, aspectos resaltantes de la ética ecológica como el holismo, el individualismo, tendencias actuales de la ética ambiental y la diferencia entre el utilitarismo y la ética ecológica y la ética utilitarista. Hay problemas, ¿no?, en la historia del ser humano. Vamos a hablar acá sobre problemas del utilitarismo, base fundamental de la justicia ecológica, una justicia ecológica para el hábitat humano, integración de la justicia social en la justicia ecológica y el valor intrínseco de la naturaleza, características de los pensadores que empezaron a resaltar sobre la ecología profunda, la ecología superficial, contrastes y complementariedad. Daré unas breves conclusiones a fin de no ser tan aburrido, ¿no? Aunque considero que es un tema de trascendencia integral y transversal. Esa es la presentación de esta pequeña ponencia. No sé cuánto tiempo me designa el moderador. 1 hora. Trataré entonces de que sea 1 hora. Espero no agotar, aunque tengo una agüita para calmar, ¿no? Bueno, está rica el agua. No, sí, me agradó. Creo que voy a pedir doble. Bueno, estimados docentes, estimados estudiantes, participantes de tan maravillosa Universidad El Misti. Hace mucho tiempo no vengo para acá y me trae muchos recuerdos, en los cuales me quedo maravillado. Disculpen la emoción, pero es bastante bonito el equipo. Empezaré con esta ponencia y hablar sobre los fundamentos y la finalidad sobre la ética ecológica. Les pido que reflexionemos y al concluir hacer algunas preguntas y trataré de responder en la capacidad, ¿no?, que se me pueda dar la memoria y la inteligencia ante vuestras preguntas. Estos fundamentos de la ética ecológica se presentan como una renovación teórica frente a las limitaciones del pensamiento que está en el antropocentrismo, y el otro es el utilitarismo. Acá se propone una reflexión. Esa reflexión tiene que ser de índole moral, que amplía la esfera de la ética, que va más allá de la especie humana. Reconociendo este valor intrínseco de la naturaleza y la interdependencia en todos los seres vivos, pues hay un objetivo, ese objetivo que es el principal, de construir una conciencia en el ser, una conciencia ecológica que sea integral, una conciencia ecológica que transforme esas relaciones humanas, ¿no?, del entorno natural, superando las lógicas del dominio y de la explotación. Esta imagen me parece que es interesante que podamos ver. Esa relación, hay que superar, ¿no?, esas lógicas de dominio y la explotación que tenemos o que se tiene sobre ese ser inmenso, sobre ese ser extenso, para algunos, para la casa mayor, para otros, para los teólogos, la hermana tierra, entre otras concepciones
culturales y religiosas y científicas. Hay críticas que se dan al antropocentrismo y es necesario hacerlo porque eso nos puede invocar a reflexionar y a salir quizás del hoyo en que nos encontramos. Pues como la base de las éticas tradicionales del occidentalismo sostienen que solo los seres humanos poseen un valor propio, mientras que el resto del mundo natural, imaginemos todas las entidades o seres que se encuentran en ese mundo natural, tienen un valor en la medida que satisface el interés humano. Peter Singer. Esta visión ha llevado a justificar la explotación de los ecosistemas y la degradación ambiental al considerar a la naturaleza como simple instrumento de uso, ¿no? Y tenemos acá una degradación en un ecosistema donde hay una serie de entidades que comparten armónicamente, bueno, cada uno en su particularidad y su naturaleza. Hay una esencia allí, ¿no? Entonces, en contraposición, la ética ecológica, ¿qué es lo que plantea? Ese enfoque que reduce la moralidad de las relaciones interhumanas, excluyendo mientras la responsabilidad hacia otras formas de vida. Y allí tenemos autores como Capra, Ramírez, Giraldo, que coinciden en que esta mentalidad antropocéntrica ha derivado de una crisis ambiental global que exige una revisión profunda de los valores y del modelo ético dominante. Entonces, el valor intrínseco de la naturaleza, el concepto de ese valor, hay que considerar como el núcleo de la ética, ¿no?, ecológica. Por otro lado, según Peter Singer, atribuirle el valor intrínseco significa reconocer que los elementos de la naturaleza, o sea, animales, plantas, ríos o ecosistemas, poseen valor por sí mismos, independiente de su utilidad para el ser humano. Este valor implica un derecho a existir, fundado en la propia vida y no en la convivencia humana. Como señala Ramírez en su libro en el año 2025, que hace mención sobre el respeto a la naturaleza, la importancia sobre la biodiversidad exige una ética del desarrollo en armonía con el medio ambiente que permite erradicar la desigualdad, promover una justicia ambiental. El valor intrínseco se contrapone al valor instrumental propio del antropocentrismo, que solo considera valioso aquello que puede ser aprovechado. Esta distinción marca el paso de una ética de dominación a una ética de corresponsabilidad ecológica. Eso me lleva también a seguir reflexionando sobre la importancia o el nuevo enfoque o la nueva perspectiva o el paradigma o la nueva tendencia sobre la justicia ecológica. Entonces allí mencionar sobre obligaciones morales en la justicia ecológica surge como consecuencia de un reconocimiento del valor intrínseco. Agregar acá que ese reconocimiento en justicia ecológica ya se ha ido dando en constituciones en Latinoamérica, ¿no? Sumascamaña, Sumascausay, Bolivia y Ecuador. Tribunal Constitucional, reconocer a un río, el Perú también, el lago Titicaca, ¿no?, como sujeto de derecho. Entonces, se entiende como un conjunto de obligaciones morales, políticas y sociales que los seres humanos tienen hacia todas las entidades naturales, no solo otros humanos. Acá incluye la preservación, la conservación, la restauración de ecosistemas, así como la defensa del derecho a la vida de todas las especies, sin distinción, sin especismos. Para Ramírez también, el mismo, sostiene que superar esa ética antropocéntrica, eurocéntrica, implica integrar valores propios que existen en esa tan intensa biodiversidad, en ríos, en lagos, en océanos, en cochas, bofedales, en Amazonas, que es tan maravillosa, Arequipa, que es tan interesante,
¿no?, en su biodiversidad, en su geografía, en sus ecosistemas. Esto para que nos conduzca hacia algo, hay que adoptar un enfoque biocéntrico para algunos, ecocéntrico para otros, pero que eso nos dice al reconocimiento de la dignidad, ¿no?, de todas las formas de vida y su interdependencia, conduciéndonos ello hacia una superación del antropocentrismo. Diversos autores en esta línea indican diferentes caminos para superar a ello, al antropocentrismo. Para Leighton, propone que el biocentrismo, que coloca al ser humano en relación directa con las demás identidades, no, dice, en relación directa, somos parte, hay una dinámica. Sosa también, a él mismo, introduce el concepto de antropocentrismo débil o sabio, ¿no? Pues él indica que introduciendo el antropocentrismo débil o sabio es que el que conoce, se reconoce la necesidad de reconsiderar las preferencias humanas desde una visión global en el medio. Velayos también sostiene que la ética ambiental requiere una revisión o revisar el antropocentrismo tradicional para extender la consideración moral a toda la naturaleza. Giraldo, en esa misma línea, también destaca que la ética debe confrontar las sombras ecológicas no humanas y promover el ethos, basado que en la conexión con la tierra y el respeto por la vida. Esa conexión que lo tienen nuestros hermanos Achuar, Guambis, Cocama, Chipigos, Nahuas, Nantis, Aymaras, Quechuas, entre otras culturas o pueblos indígenas del Perú o del mundo. Pues, estas posturas coinciden en que la ética ecológica no niega la centralidad de que existe un ser humano como agente moral, pero sí define su papel como parte de un todo independiente, conduciéndonos ello a generar discusiones en estos espacios, en parlamentos, en tribunales, en centros de investigación, ¿no?, sobre ese valor intrínseco del ser. Y aquí es que pueden surtir o existen discusiones desde el ámbito de la metafísica, ¿no?, de las metafísicas actuales, giran en torno a si el valor intrínseco puede existir independiente del ser humano. Pues también hay autores que sostienen que todo valor es proyectado por el sujeto humano. Entonces, allí existe una visión que es proyectista. Mientras que otros, como Herridas, define un holismo axiológico donde el valor emerge de la red, ¿de qué?, de las relaciones ecológicas que existen en estos ecosistemas. El ser humano es parte de un ecosistema. El eurocentrismo, el antropocentrismo lo ha retirado de ello. Pero si somos conscientes, somos parte de este ecosistema en la cual se ve en este proyector, la cual está perturbado. Porque el antropocentrismo lo conduce a esa dinámica. De esta perspectiva y de toda forma de vida, que sea consciente o no sea consciente, es que contribuye al equilibrio ecológico y por lo tanto posee un valor moral en la totalidad del sistema. Y aquí, indicando que la ética ecológica así se distancia de una simple gestión ambientalista, como proponen las instituciones del Ejecutivo, ya sea nacional, regional, provincial o local. Se considera que con la gestión ambiental se mantiene o existen valores hacia la naturaleza, pero es todo lo contrario. Se habla de la gestión, ¿no? Incluso tenemos viceministerio de gestión y tenemos gobiernos locales, provinciales o regionales sobre gestión ambiental, ¿no? Pero la filosofía, la ética ecológica dice que eso solo es simple. No es tan profundo, no se enfoca sobre lo intrínseco, ¿no? Entonces, se configura
como una ética integral del ser humano y que reconoce las dimensiones morales de toda la biosfera. En la presentación hice mención sobre unos principios. Considero 5 principios voy a mencionar, ¿no? Entonces estos se han recogido de una revisión teórica, ¿no?, para poder incorporar en esta presentación. Uno de los principios esenciales considero que es el valor intrínseco de la naturaleza, el valor en sí mismo, ¿no? Toda forma de vida tiene el derecho a existir y a florecer. Toda forma de vida. Pero a veces nos espanta una forma de vida y le ponemos racumín en nuestros hogares, ¿no? O baigón en nuestros hogares. Ya se imaginan a qué insectos o roedores me estoy refiriendo, ¿no? Hago mención sobre ese derecho a existir. Mi padre es un agricultor, un docente jubilado, tiene su chacra, ¿no? Está en conflicto con los hurones. Yo protesto porque él actúa de manera no tan armónica, pues el hurón tiene el derecho a comer, ¿no?, los tumbos. Entonces mi padre ya está cambiando de perspectiva, ya tiene una nueva metodología a fin de que no altere, ¿no?, la continuidad de su hurón o de las crías de su hurón, ¿no? Entonces qué interesante reflexionar sobre ello. Entonces mi padre ha llevado a reflexionar sobre ello, que el hurón tiene derecho a existir como el zorro. Entonces hay que establecer nuevos criterios a fin de que lo que mi padre o yo me voy a nutrir cuando visito, sé que no ha sufrido un conflicto, ¿no?, con el hurón, para yo alimentarme de la mejor manera o de lo feliz, ¿no? Entonces, ¿es tan ético, es ético ello? Bueno, sigamos en esta presentación y no quiero narrar mi historia, sino que he reflexionado sobre ello. Existe otro principio que es esencial, la interdependencia ecológica. Los ecosistemas forman redes donde el daño a una especie afecta en conjunto. Entonces, observemos detalladamente esta imagen. Sí sabemos que es de la minería ilegal, dragas, entre otros. Entonces, ¿hay interdependencia? Pues sí. ¿El daño que se le causa a una especie afecta al conjunto? Pues sí, ¿no? Puede haber mariposas, ¿no?, el efecto dominó, entre otros seres, entre otros mamíferos. No solo está la especie humana, ¿no?, porque va el pez, mercurio, etc., pero también hay otros seres acá que también tienen derecho a existir. El siguiente principio es el respeto y responsabilidad moral. El ser humano tiene el deber ético de proteger la naturaleza por sí misma. Somos parte de esa naturaleza. La justicia intergeneracional. Ahí nuestras futuras generaciones. Las futuras generaciones tienen derecho a un planeta sano. No existen las futuras generaciones, pero tienen derecho a un planeta sano. Existe un principio, ¿no?, después de Río de Janeiro hacia adelante, el de la sostenibilidad. Hay que tener cuidado cuando hablamos de sostenibilidad, porque existe sostenibilidad, nos habla de las futuras generaciones, pero ahí hay que entender que existe sostenibilidad débil, fuerte y súper fuerte. Yo preguntaría, ¿el Perú en qué tipo de sostenibilidad se encuentra? ¿En la débil, fuerte o súper fuerte? Bueno, tarea para la casa. El otro principio es la sostenibilidad y la armonía. La relación entre humanidad y naturaleza debe orientarse a la coexistencia equilibrada y no al dominio. Como se mencionaba, el eurocentrismo indicaba que hay que dominar a la naturaleza, ¿no?, que es una res extensa, una cosa extensa, inacabable. Algún día los minerales se van a concluir. Y no lo hago por Perumín, así que no que es un comentario ligero, como hidrocarburos, entre otros. Van a concluir. Entonces,
Yéndome a otro, o esa misma línea, concluyendo estos 5 principios. Los aspectos resaltantes sobre la ética ecológica, como el holismo y el individualismo, que menciona acá, que en los inicios del debate sobre el valor moral de la naturaleza, surgen perspectivas principales, el individualismo y el holismo. El individualismo sostiene que las entidades individuales, personas, animales o planetas, poseen valor moral por derecho propio, mientras que los conjuntos mayores, especies o ecosistemas, tienen un valor derivado del valor de sus miembros. Por otro lado, el holismo considera que los ecosistemas, las especies, la biosfera poseen valor intrínseco y que los individuos adquieren valor en función de su contribución al equilibrio del todo. Esta perspectiva, también conocida como ecocentrismo, entiende la naturaleza como una red interdependiente donde su elemento cumple su rol esencial. El enfoque holismo propone conservar la biodiversidad a través de la protección de los procesos ecológicos, no solo de especies aisladas. De este modo, prioriza el mantenimiento de las hábitats naturales, la interacción entre sus componentes, garantizando la resiliencia ecológica ante fenómenos en los cuales nos encontramos Perú y el mundo, como el cambio climático, pérdida de la biodiversidad o las invasiones de especies no nativas, que se viene incorporando. Es una mala práctica que se incorporan especies no nativas como el eucalipto, el pino, la tilapia, ¿no?, en espacios que no corresponden. Un caso emblemático de defensa del holismo en la conservación del Amazonas, que se extiende a la motivación utilitarista y se asocia al respeto de los derechos humanos, culturales y de nuestros hermanos los pueblos indígenas. De estos pueblos mantienen una relación sagrada con la naturaleza, basada en que existe un intercambio simbólico con el río, ¿no?, con el cerro, con las lomas. Ese encuentro o esa relación simbólica es el respeto hacia la espiritualidad de los elementos de la naturaleza, ¿no? Bueno, visitamos a los Achuar, a los Wambis, ¿no?, y nos narran sus encuentros. Es muy interesante, ¿no?, que el vínculo lineal. No obstante, el debate entre el holismo y el individualismo ha generado tensiones dentro de la ética ambiental. Los individualistas acusan al holismo de subestimar el valor de los individuos, mientras que los holistas critican la visión individualista por ignorar la complejidad sistémica de los ecosistemas. A lo largo del tiempo de nuestra historia, ambas corrientes han confluido en posturas más integradoras, admitiendo que tanto los individuos como los sistemas ecológicos poseen relevancia moral. Esta evolución teórica ha dado paso a una reorientación pragmática de la ética ambiental, centrada en la aplicación práctica de los principios éticos y las políticas ambientales. Es así que surge el pluralismo moral, que acepta la coexistencia de múltiples enfoques éticos: biocentrismo, ecocentrismo, antropocentrismo débil, según la utilidad para resolver los diferentes problemas ambientales, ¿no? En esta línea, el antropocentrismo débil sostiene que es posible defender el medio ambiente desde una perspectiva humana, siempre que se reconozca la dependencia del bienestar humano, del bienestar del ser humano con respecto a los ecosistemas. La justicia ambiental y la equidad internacional emergen como ejes éticos fundamentales para orientar la acción pública y la formulación de políticas de desarrollo sostenible. Y acá, estas tendencias actuales en la ética ambiental, una tendencia contemporánea, a propósito del título del coloquio, de la filosofía, los problemas contemporáneos. En ética ambiental se busca redefinir
la importancia moral del medio ambiente sin depender del fundamento metafísico rígidos. Una de las corrientes más influyentes es la ética de la virtud ambiental, que propone cultivar valores axiológicos como la prudencia, la moderación, la humildad, el respeto hacia la naturaleza. Esos valores que lo estamos perdiendo en nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, la axiología es importante. El respeto hacia el otro ser. Ese ser que tiene una corporalidad y es dinámico. Asimismo, se ha cobrado fuerza el pluralismo de valores que reconozcan la coexistencia de distintos tipos de valor: moral, estético, económico y ecológico. Esta visión busca integrar enfoques de la ecología ecológica, la estética ambiental y la filosofía práctica para comprender de manera más amplia el valor del mundo natural. Por otro lado, no hay que olvidarnos que existe un mundo de la economía. En eso se encuentran las sociedades, ¿no? Se han replanteado los supuestos los clásicos para incluir conceptos como el valor de existencia, es decir, la idea que la naturaleza tiene valor más allá de la utilidad económica. Desde la estética, se critica la tendencia a valorar a la naturaleza solo por su belleza visual, defendiendo un cambio de apreciación ética que considere el impacto ecológico y social de las actividades humanas. Estas perspectivas confluyen a una ética más integral, práctica, orientada no solo al análisis teórico, sino también a la acción ambiental responsable, la justicia ecológica y la preservación de la vida en todas sus formas. La ética ecológica se consolida como una respuesta filosófica a la crisis ambiental contemporánea. Propone un nuevo enfoque, paradigma moral, donde el respeto por la vida, la justicia ecológica y el reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza constituyen pilares de la ética planetaria. Representa una evolución ética que trasciende el utilitarismo clásico, pues su fundamento radica en reconocer el valor intrínseco de la vida y en situar la justicia ecológica como el eje de la equidad social ambiental. Promueve una visión integral donde el ser humano deja el centro moral del universo y pasa a formar parte de una comunidad de vida interdependiente, guiada por algo como es en la axiología, que nos habla del respeto. El respeto, la corresponsabilidad y la sostenibilidad. Pero no esa sostenibilidad clásica del año 1990, ¿no?, del famoso informe Nuestro Futuro Común, sino sobre esta sostenibilidad, como el filósofo uruguayo, me olvidé el nombre, perdón, ahorita me voy a recordar, ¿no?, filósofo uruguayo que tiene un libro sobre derechos de la naturaleza, ¿no?, que hace mención sobre la sostenibilidad súper fuerte. Mencionar a que esa sostenibilidad que debemos en ello enfocarnos. Eduardo Budinas se llama el filósofo, que lo recuerden. Por eso tengo apuntes, porque mi memoria es bastante frágil. Disculparán esta impertinencia. Entonces, revisar eso, la sostenibilidad, que es importante. Más allá de una teoría normativa, la ética ecológica constituye una transformación cultural y axiológica que define el lugar del ser humano en el mundo, no como un asunto dominador, sino como un custodio y que participa en la comunidad biótica global, no como agente dominador, sino como ser que custodia el ser o los seres. En la presentación que hice ligera, hablé sobre esas diferencias del utilitarismo, de la ética utilitarista y de la ética ecológica. La ética utilitarista se centra en las consecuencias de las acciones y busca maximizar la felicidad o el bienestar general, midiendo la moralidad según los resultados. En cambio,
La ética ecológica no juzga las acciones solo por sus consecuencias humanas, sino por su impacto sobre todos los seres vivos, los ecosistemas, reconociendo su valor intrínseco, no solo instrumental, mientras que el utilitarismo justifica acciones en función al beneficio del colectivo. En cambio, la ética ecológica promueve el respeto y la corresponsabilidad moral hacia la naturaleza, más allá de su utilidad para el ser humano. En la ética utilitarista, profundizaré acá, siguiendo a Peter Singer, a Jamie de Bertan o a John Stuart Mill, que la ética utilitarista sostiene que una acción es correcta si produce la mayor felicidad para el mayor número. Se basa en el consecuencialismo, donde el fin justifica los medios si el resultado genera bienestar. Distingue entre el utilitarismo del acto y que juzga cada acción individual por sus consecuencias inmediatas, y el utilitarismo de la regla, que evalúa si una norma general produce bienestar al ser guiada, no por la mayoría. Bertan y Singer ampliaron su alcance hacia los animales no humanos en su libro interesante de Jamie de Bertan, Liberación Humana, Liberación Animal. Recomiendo la lectura. Si lo han hecho, sigamos reflexionando en ello. Considerando su capacidad de sufrir como base moral. En síntesis sobre este utilitarismo, el utilitarismo es una ética de la felicidad colectiva, pero con un enfoque antropocéntrico. Cuido al perrito porque me da felicidad, y no cuido al perrito porque es un ser, ¿no?, que es dinámico. Y al perrito le pongo ropita porque le tengo que tomar foto y eso me causa felicidad. ¿Es ético ello? No. Pero hay problemas allí sobre la ética utilitarista. Entre los principales problemas del utilitarismo se encuentra la dificultad para medir la felicidad, ya que esta es subjetiva, ¿no? Por eso mencionaba lo del perrito, y varía entre las personas. A mí me causa preocupación porque le ponen ropa, ¿no?, a los perros o a los gatos, y le ponen botitas. ¿Eso es racional? ¿Eso es lógico? ¿Eso es ecológico? Además, entre los resultados de una acción no siempre pueden anticiparse, lo que genera consecuencias imprevistas. También entra en conflicto con la justicia y los derechos humanos, pues puede justificar el sacrificio de las minorías si ello beneficia a la mayoría. Su visión revisionista prioriza el bienestar humano, entre otros valores éticos, como la equidad, la dignidad o la justicia ambiental. En conclusión, el utilitarismo resulta insuficiente para abordar los dilemas éticos contemporáneos ligados al medio ambiente y a la justicia ecológica. Y acá, sobre que quiero centrarme en el tema de la ética ecológica y la justicia ecológica que mencioné, que hay que abordar en ello. Ya hay enfoques, el reconocimiento a la Pachamama como sujeto de derecho, al río Atraco también, y el Marañón en Perú. Los jueces están reflexionando allí, pero escuchemos lo que menciono, que la justicia ecológica y este valor intrínseco de la naturaleza distingue entre un valor instrumental que representa la utilidad económica o práctica de la naturaleza, el valor intrínseco, que es el valor inherente, posee interdependencia del uso humano, y el valor racional, que alude a la importancia derivada de la interacción que existe entre seres humanos y ecosistemas. Esta perspectiva cuestiona la mercantilización de la naturaleza y los intentos de medir solo en términos monetarios. Propone reconocer el valor de los bienes públicos ambientales, como el aire, como el agua, elemento valioso, no solo para el ser humano, sino para todos los seres, sin reducirlo a simples recursos económicos. Advertir que la monetización excesiva puede conducir a una
cosificación del entorno natural contraria a los principios de la justicia ecológica y la sostenibilidad. En síntesis, la justicia ecológica defiende que la naturaleza posee un valor moral y de existencia propio, más allá de su rentabilidad económica y de utilidad. Para ir concluyendo, la ética ecológica, ¿no?, como la ecología profunda, ofrece una visión holística integradora que invita a repensar el lugar del ser humano dentro de la naturaleza, dentro de los ecosistemas, y a promover una ética ecológica global basada en la justicia, la equidad y el respeto a la vida. En cambio, la ecología superficial ofrece herramientas prácticas para enfrentar problemas ambientales inmediatos. Por lo tanto, un enfoque sostenible, justo, requiere la articulación de ambas perspectivas, combinando la acción pragmática y la reflexión ética profunda que asegure la continuidad de la vida y de la biodiversidad en cualquier parte del planeta. He concluido con esta humilde presentación, espero que haya sido de agrado. Bien, muy interesante toda la información vertida aquí por el profesional, el doctor Ronald Vázquez Sánchez. Bueno, inmediatamente pasamos entonces a la rueda de preguntas. Los que desean intervenir, por favor. La autora. Bueno, en primer lugar, doctor Vázquez, felicitarlo por su exposición, la cual ha estado bastante ilustrativa, y bueno, nos ha puesto también esta diapositiva con una intención. Creo que también reflexionemos sobre la minería ilegal. Al inicio de su exposición nos ha hablado de la justicia ecológica, de la justicia ambiental, y de alguna manera también esto nos coloca en un dilema, ¿verdad? El dilema, como usted también lo ha esbozado en su exposición, entre la justicia ecológica y la justicia social, un poco porque, claro, el problema de la minería involucra perjuicio, pero también por el otro lado beneficio, ¿no? Entonces, mi primera participación es sobre eso, en base a su experiencia, a sus ideas. ¿Cuál sería más o menos el derrotero para este dilema? Porque es un dilema entre la justicia ambiental y la justicia social, ¿no? Por ahí iría mi problema. Bueno, ahí viene el asunto de los dilemas, ¿no? No se vayan a molestar. Yo sé que había un evento recientemente, ¿no?, que tiene que ver con Perumín, ¿no? Pero hay que reflexionar, y de eso se trata el asunto ahora, de reflexionar. A veces la filosofía pues lanza preguntas que suelen ser incómodas, ¿no? Pero en filosofía no debemos sentirnos incómodos, sino por el contrario, reflexionar en ello. Y cuando hablamos tenemos allí, necesitamos obviamente minerales, porque si no, no estuviéramos con un micrófono, no tuviéramos puentes, tecnología, entre otros, ¿no? El ser humano, desde que evolucionó, ha venido transformando. El asunto que hemos transformado en demasía y innecesariamente, y desperdiciamos también lo que se transforma. Hay un desperdicio exagerado, desmedido, y acumulación también exagerada y desmedida por ciertos agentes, personas, grupos, etc. Esa acumulación lleva al asunto de la banalidad, y es lo que tenemos acá, ¿no? Esa banalidad de la riqueza, entre comillas, porque Perú se dice que ha crecido económicamente de los 90 hacia adelante, pero ¿en qué hemos crecido económicamente? Cada vez más pobreza. Yo soy cajamarquino, Cajamarca es una de las regiones más pobres del Perú, pobreza, desnutrición, entre otros.
Existe la nueva corriente de la sostenibilidad, en la cual a mí me interesa bastante, que es la sostenibilidad superfuerte, la que lo propone el profesor Eduardo Budinas, un uruguayo. Él menciona que si bien los recursos están allí, es necesario que tengan vigencia en el tiempo, pero también el ser humano no solo tiene que depender de ellos, sino también económicamente, o su región o su país puede surgir tecnológicamente, como lo es Japón. Japón, por ejemplo, vive de una economía débil, pero en función a la tecnología, el conocimiento, a la ciencia. Nuestra economía es la sostenibilidad fuerte, solamente en función a los recursos naturales, minería, ¿no? Hidrocarburos, forestales, entre otros que son menores, pero eso tiene una conclusión. Yo creo que esto no es entre otras dinámicas, a pesar que son aceptadas, ¿no?, por el Estado, pero igual existe un impacto. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de los agentes que realizan la fiscalización, la supervisión, no cumple con un objetivo axiológico, o no se va por la axiología. Respeto, hay mentiras, hay corrupción, ¿no? Una pregunta muy difícil de responder, porque se puede quedar en la teoría, porque nosotros nos mantenemos bajo un sistema del capitalismo, pero no lo queremos aceptar. Ese es nuestro escenario. Cambiar esa perspectiva es rápido, es muy complicada, ¿no? Pero estos espacios nos conducen a reorientarnos como país, como sociedad, y ver nuevos caminos. Hace unos días estuve viendo que la gente a veces no confiaba, o grupos no confiaban en África. Creo que Uganda es un país bastante pequeño, nuevo, pero casi cero contaminación, ¿no? Perú, la contaminación va en aumento en la costa, sierra y la selva, con actividades que son permitidas por el Estado y actividades que no son permitidas por el Estado. Quizás elevar nuestros estándares y que exista una conciencia en el ser humano, una conciencia ambiental. Espero haber respondido su pregunta y haya sido algo de alcance. Bien. ¿Alguna otra intervención de manera puntual, por favor? Buenos días, doctor. Para que esto sea un poquito más interesante, considero de que seguimos en un antropocentrismo. Casi al final de su exposición, hizo usted una afirmación que yo también ya había tomado nota antes, de que estamos humanizando hasta los animales, y por tanto en su exposición también estamos humanizando a la naturaleza. Pero en su afirmación dice que la naturaleza tiene derechos intrínsecos. Es verdad, como la piedra, como cualquier cosa, ¿no? Tiene un valor intrínseco, pero es inconsciente. El ser humano controla, por ser consciente, a los animales de la naturaleza. Yo creo que en el título de ética ecológica me da la sensación de que estamos entrando en un cierto reduccionismo. Yo lo llamaría, no sé, quizá la ética frente a la ecología, ¿no es cierto? Porque es la perspectiva del ser humano frente a un elemento inconsciente.
Y que por tanto, si yo le pongo el nombre de ética frente a la ecología, estamos hablando de políticas frente al ambiente, al medio ambiente. No es un asunto de ética, es un asunto de políticas, decisiones de la autoridad frente al mal o buen uso de la naturaleza, porque no podemos eliminar la importancia que tiene la naturaleza para el hombre, pero naturalmente manteniendo su propio antropocentrismo, porque necesita de la naturaleza del ser humano, ¿no es cierto? Por lo demás, doctor, me alegra enormemente, he aprendido bastante de usted. Muchas gracias. Quizás tenga razón en el título, como menciono, voy a seguir reflexionando y es necesario, y muchas gracias en ello. En relación a los elementos o corporalidades que son dinámicas o no dinámicas en nuestra naturaleza o en la naturaleza, podemos empezar reflexionando sobre cuál es la diferencia entre una piedra y un gato, ¿no? Es bastante interesante que la dinámica es diferente. No sé si hay deseo en una piedra o un gato. No sé en cuál de los dos hay deseo, ¿no? El gato tiene deseo de alimentarse, de cazar, de nutrir a sus crías. Yo no sé si en la piedra exista ello, el deseo, ¿no? Sí, lo que carece, sí, quizás mencionó usted, pero estoy reduciendo quizás el antropocentrismo, pero la realidad o la perturbación en la cual nos encontramos nos está llevando ya a reflexionar a que no solo ciertas decisiones políticas y jurídicas, científicas, sean antropocéntricas, sino que ya biocéntricas o ecocéntricas, como reconocer a nivel constitucional a la naturaleza como sujeto de derecho, Ecuador y Bolivia, Sumas Camaño y Sumas Causay. Y es interesante una reflexión, al margen del asunto político como se ha dado, vida en plenitud y vivir bien. Pues hay asuntos para reflexionar, ¿cuál es vivir bien o vivir en plenitud? Entonces, tenemos esas palabras interesantes, Sumas Camaño y Sumas Causay, ¿no? El otro asunto es que a nivel ya de judicial, como el Tribunal Constitucional en Colombia, a un río, el río otorga derechos, porque hay una dinámica allí. El planeta Tierra nos hizo en 7 días, como dice la mitología, ¿no? Nuestra realidad nos va a llevar a tomar conciencia y ir por nuevos cambios, ¿no? Por nuevos cambios en valores. El tema de la axiología. Ronald Vázquez sabe que existe una ley de residuos sólidos y que tienes que segregar en la fuente. ¿Y qué hace Ronald Vázquez en su casa? Porque la ley no está ahí, el aparato policial o administrativo que te fiscalice. Ronald, ¿qué hace? El plástico en una bolsa, botellas, vidrios, un montón en una bolsa. Pero existe una ley de segregación en la fuente. Pues no nos educamos, no nos interesa, entre otras cosas. Esto tendrá por mucho tiempo, creo que, no sé si... Entonces tenemos normas sobre temas ambientales, pero son normas que la comunidad no lo lee o no lo conoce porque no nos educan o porque no tenemos estos espacios tan interesantes como es un problema actual. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Un modo de aplausos por la información tan importante que nos acaba de brindar el doctor Ronald Vázquez Sáenz. Estamos muy agradecidos, doctor.